Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy tocaremos el tema de cómo está la macroeconomía boliviana, que obviamente determina las condiciones bajo las cuales se desarrolla la economía nacional en su conjunto. Y tendremos la oportunidad de conversar con uno de los mayores expertos en Bolivia en temas macroeconómicos y además uno de los economistas, yo diría, más respetados y de mayor prestigio y credibilidad. Me refiero al doctor Juan Antonio Morales, quien se formó en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, donde obtuvo su licenciatura, la maestría y el doctorado en Ciencias Económicas. Ha sido presidente del Banco Central de Bolivia, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, tiene doctorados honoris causa por la Universidad Católica Boliviana y por la Universidad Privada de Bolivia. Es docente en la Universidad Católica y es autor de más de 8 libros y distintas publicaciones. Universidades de Latinoamérica y los Estados Unidos lo invitan frecuentemente también a dar clases en esos centros de estudio. Doctor Morales, realmente le agradezco, es un honor para nosotros tenerlo en este espacio digital. Muchísimas gracias por la presentación. Doctor, hablábamos, usted durante su trabajo se ha especializado siempre en el tema macroeconómico y me gustaría que nos dé cuál es su apreciación general sobre el estado de la macroeconomía boliviana. Mire, la situación yo la describiría como una situación de gran fragilidad, ¿no es cierto? Hay atisbos de recuperación, hay, yo creo, noticias optimistas para el país en el contexto internacional. Los precios de las materias primas que nosotros exportamos han tenido un aumento que yo calificaría de espectacular, ¿no? No solamente que están en niveles mucho más altos que antes que al comenzar la pandemia en marzo del año pasado, sino que también están en niveles más altos. En el caso de los metales, la excepción sigue siendo el petróleo. En el caso de los metales y de la soya, están en niveles más altos que antes de la caída del valor de las exportaciones en el último trimestre de 2014. Entonces, hay una recuperación muy importante. También se dice, los pronósticos son que la economía americana y la economía china van a mejorar su dinamismo. En el caso de los Estados Unidos, las estimaciones de su crecimiento son tan altas como de 6%. Y eso obviamente es una buena noticia para los países en desarrollo y para nuestro país, ¿no? El contexto externo se está presentando bien. Las dificultades internas siguen, sin embargo, siendo grandes, ¿no? Mientras no se controle la pandemia, es muy difícil hablar de una recuperación sostenida de la economía. Y por el otro lado, la situación fiscal y la situación de las reservas internacionales son de preocupación. La situación fiscal, el déficit que el año pasado terminó siendo de 12.7% del Producto Interno Bruto. Este año se espera que baje un poco. Pero mi preocupación principal no está con el déficit fiscal, porque este déficit no es un déficit estructural, no se debe a causas profundas, tiene muchos elementos transitorios, ¿no? Que una vez terminada la pandemia, ¿no? Los gastos extras van a caer y también las recaudaciones van a aumentar. Es por eso que es tan importante, ¿no? Que se controle y dar la prioridad máxima al control de la pandemia. Doctor, y usted decía, está bien, este déficit no es estructural y una vez pasada la pandemia va a disminuir los gastos extras y van a subir los ingresos. Ahí mi duda y con su experiencia sería, por así decir, estamos en medio del río, ¿cómo llegar hasta la próxima orilla? ¿Cómo sobrevivir, digamos, en esa necesidad de superar este momento tan difícil? ¿Cuáles serían los puntos críticos que usted recomendaría?
Mire, la situación de la economía boliviana, la política económica boliviana está en un dilema, ¿no? Por un lado, la situación de las reservas internacionales, muy ligada también a lo que pasa con el financiamiento del déficit fiscal, no permite políticas muy expansionistas, ¿no? Pero por otro lado, si se quiere recuperar el nivel de actividad y el nivel de empleo, las políticas tendrían que ser expansionistas. Entonces, pero entonces en ese caso se corre el peligro, hay el serio riesgo de perder más reservas internacionales, ¿no? Eh, el financiamiento monetario de los déficits, el financiamiento, para hacerlo más comprensible, el financiamiento por el Banco Central de los déficits, eh, no solo que viola la ley del Banco Central, pero sino que tiene un peligro que es no es tanto el peligro inflacionista, de inflación, sino el peligro de que se pierdan reservas internacionales y se coloque a la economía boliviana en una posición externa insostenible. Y justamente yo quería consultarle si nos podría comentar un análisis con un poquito mayor detalle, su opinión sobre el estado de las reservas internacionales. Si bien las reservas totales todavía dan para cumplir parámetros, digamos, de importación, en fin, cuando se toma solo el componente divisa ya es más preocupante. Eh, ¿Cómo evalúa usted el nivel actual de reservas y qué hacer para recuperar esas reservas? Mire, la situación, de nuevo, son factores externos y factores internos los que están determinando lo que pasa con los cambios en el nivel de reservas internacionales. En las reservas internacionales, si uno excluye el oro, ¿no? La situación no es muy cómoda que digamos. Estaríamos con algo así como 2.300 millones de dólares, ¿no? En divisas estamos por debajo de los 1.000, pero hay el hecho de que contamos con derechos especiales de giro que tienen poder de compra, ¿no es cierto? Y con la posición, con el activo que tenemos en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo prefiriera calcular la situación de reservas líquidas que son disponibles casi inmediatamente, ¿no es cierto? Deduciendo el oro. El oro tiene dificultades legales y probablemente las dificultades políticas para vender el oro serían muy elevadas. Yo hago recuerdo que el oro hasta 1995 el oro estaba depositado en bóveda del Banco Central, pero era un oro no refinado, no estaba en calidad de buena entrega. Entonces, en ese momento se decidió eh, hacerlo refinar, ponerlo en calidad de buena entrega, para que así pueda ser valorizado a precios internacionales. Antes tenía un valor fijo de 35 dólares por onza Troy, y una vez que se los refinó, ha llegado a los valores de mercado que están entre 1.800 y 1.900 dólares por onza Troy. Entonces, eh, eh, pero la mera refinación y el mero hecho de sacar el oro francés final, causó gran revuelo. Había muchas, creo que yo estaba en la presidencia del Banco Central y tuve que responder a por lo menos 20 pedidos de informe sobre el oro, ¿no? Cuando era una operación completamente beneficiosa para el país, ¿no? Pero el oro tiene una limitación que está dada en la ley del Banco Central. El artículo 16 dice que no se puede dar el oro en garantía, no se lo puede ignorar, ¿no? Y en la interpretación de los abogados está que si no se lo puede ignorar sin autorización del Congreso, la cláusula dice que necesita autorización legislativa, si no se lo puede ignorar sin autorización legislativa, tampoco se lo puede vender sin autorización legislativa.
llevar la venta del oro, la posibilidad de venta del oro al Congreso, y usted conoce mucho más que yo eso, sabe lo difícil que pudiese ser ese trámite congresal, además de las repercusiones políticas que eso podía tener. Doctor, y otro tema que usted tocó y me gustaría conocer también si pudiera desarrollar su análisis al respecto es sobre cómo financiar el déficit, porque este año hay un déficit alto, incrementado, antes estaba en niveles 8% en los niveles prepandemia. Seguramente no solo el 2021, sino también el 2022 vamos a continuar con un déficit elevado por los costos de la pandemia. ¿Cuál sería la forma de financiarlo cuando vemos que, por así decir, el gobierno ha cerrado la puerta del FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF, tienen una capacidad limitada de recursos anuales, serían insuficientes el pretender financiar solo con ellos el déficit fiscal. Las AFPs también en el mercado interno en un buen mes pueden recaudar algo así como 100 millones de dólares, pero más que eso no van a poder recaudar. O sea, y entonces en el presupuesto de este año tenemos que la mayor parte de la apuesta para financiar el déficit es la emisión y colocación de unos bonos soberanos en los mercados internacionales, los cuales ya estamos por llegar al fin del primer semestre, aún no se ha concretado. ¿Cómo es su evaluación y cuál sería su sugerencia de cómo financiar este déficit de la forma más sana posible para poder superar toda esta etapa de la pandemia? Mira, yo creo, ¿no es cierto?, que se tiene que acudir al financiamiento externo, ¿no? Financiar el déficit con fuentes internas tiene varias dificultades. Financiamiento por el Banco Central, eso significa mayor emisión monetaria, ¿no es cierto?, que es peligrosa porque se puede volcar a las reservas. Es simplemente un paso intermedio para perder reservas. Financiamiento con fuentes de las AFPs, ¿no? También puede ser peligroso, eh, pues sobre todo que puede incidir en las tasas de interés, llevándolas a tasas de interés mucho más allá de lo que sería prudente en la situación actual de todavía recesión en la que está el país. En el contexto internacional, yo creo, ¿no es cierto?, que el organismo financiero, no solo que creo, estoy seguro, que el organismo financiero con las espaldas más anchas, al cual se pudiese acudir, como lo han hecho más de 80 países del mundo, es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa satanización que se hizo de los créditos del Fondo Monetario Internacional no tenía ningún sentido, ¿no? Eso de que están en derechos especiales de giro era muy fácil de arreglar porque tenemos también activos en derechos especiales de giro. Simplemente se podía hacer calzar el préstamo que estaba con la cláusula de derechos especiales de giro con el activo con derechos especiales de giro. La colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales eh, es, yo la veo cada vez más difícil, pero no imposible. A principios de año, y se ha perdido tiempo, los mercados internacionales de capital estaban muy líquidos, ¿no? Y el año pasado, en segundo semestre, todavía más. Y en ese momento, probablemente hubiese habido mayor aceptación de los bonos de riesgo, como son los bonos soberanos de países como nuestro país, ¿no? Pero además las tasas de interés estaban por debajo de 1% para bonos del Tesoro americano a 10 años, ¿no? Ahora, las tasas de interés para bonos del Tesoro americano, que es el bono considerado sin riesgo, están en 1,60%. Ayer yo había estado exactamente en 1,58%. Ahora bien, si eso uno le añade el riesgo país, que en una última publicación de JP Morgan al mes de abril era de 4,5%, entonces estaríamos pagando por encima de 6% en el mejor de los casos.
Hay analistas que piensan que si Bolivia llega a ese mercado, la tasa de interés que estaría pagando sería del 8%. Hay bases para eso, ¿no? Para pensar en esa conjetura, y hay experiencias. Uno de los últimos países en acudir al mercado internacional de capitales, un país en desarrollo, ha sido Ghana, y Ghana se ha prestado al 8%. Entonces, las condiciones de acceso al mercado internacional son más complicadas ahora que lo que eran a principios de año. Se ha perdido mucho tiempo. Gracias, doctor, por la explicación. Y una última consulta. En los últimos días se ha conocido que el Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe sobre la revisión anual de la economía boliviana que ellos realizan, lo llamado informe del artículo cuarto. Me gustaría saber si usted ha tenido la oportunidad de revisarlo y qué opinión tiene al respecto del diagnóstico que ellos hacen sobre la economía boliviana. Mire, hay el informe de prensa del artículo cuarto, hay la opinión del directorio del Fondo Monetario con relación a la economía boliviana, pero todavía, y eso yo creo que es cuestión de días, no se ha publicado el informe técnico que respalda las afirmaciones de la nota de prensa y del comunicado del directorio del Fondo Monetario Internacional. Estos comunicados del Fondo Monetario Internacional tienen siempre un formato, el formato siguiente, una primera parte en la cual se les hacen elogios al país, y una segunda parte donde vienen las críticas y las propuestas de reforma. Eh, en términos coloquiales diríamos, el veneno está en la cola, ¿no? Entonces, al principio hablan muy bien de que Bolivia hizo lo que tenía que hacer para combatir la pandemia, que esto le ha sido muy costoso a Bolivia, en términos de tener que sacrificar el Producto Interno Bruto en un 8.8%, casi 9%, según sus últimos cálculos, y que el déficit fiscal aumentó hasta casi 13%. El número preciso es 12.7% que los dan. Ellos dicen, bueno, se atendió el aspecto sanitario, se ayudó a las familias y a las empresas que estaban sufriendo el estrés de la pandemia, y esto, y ellos y el informe habla elogiosamente de esto. Pero también más adelante dice, hay varias vulnerabilidades de la economía boliviana, ¿no? Es cierto que el contexto internacional, lo subrayan ellos también, está siendo muy favorable, que los precios de los commodities de Bolivia están aumentando espectacularmente, que Costa Bolivia están aumentando espectacularmente, pero la situación fiscal sigue siendo muy complicada, el financiamiento del déficit sigue siendo muy complicado, y también hay una mención a la situación de algunas vulnerabilidades que se estarían creando para el sistema financiero con el diferimiento de pagos. Doctor, le agradezco muchísimo, realmente todas sus explicaciones son muy valiosas y estoy seguro que van a ser recibidas con mucho interés por nuestra audiencia, quienes nos siguen por las redes sociales. Nuevamente le agradezco, ha sido un honor para nosotros tenerlo en este espacio digital. Muchísimas gracias, yo soy el agradecido. Gracias. El doctor Morales es definitivamente una de las mayores referencias económicas de Bolivia y obviamente todas sus afirmaciones personalmente las recibo con muchísimo respeto y las tomo en cuenta para todos los análisis que se deben realizar. De mi parte, creo que nuevamente aquí hay que destacar dos temas fundamentales que además están muy relacionados. Es cómo financiar el déficit fiscal, un déficit fiscal que entre el 2015 y el 2019 ya estaba alrededor del 8%.
cerca del 9 en algún año, y que con la pandemia se incrementa y sobrepasa el 12%, que todavía va a seguir siendo muy alto en este 2021 y seguramente va a seguir siendo alto en el 2022. Personalmente, lo he dicho una y otra vez, creo que el gobierno, al cerrarse las puertas del financiamiento internacional, por lo menos multilateral, devolviendo los recursos del FMI, se ha puesto uno de los grandes obstáculos que va a tener que enfrentar esta gestión, que es cómo financiar ese déficit de una forma sostenible. Es verdad, está la opción de emitir los bonos soberanos, sin embargo, cada vez se va a hacer más difícil y además más costosa. Es fundamental la discusión sobre lo que pasa en la macroeconomía, porque si bien siempre se dice, y es verdad, la gente, las familias, las personas viven en la micro y obviamente les interesan esos temas, el hecho de que haya equilibrios macroeconómicos también es como el piso sobre el cual todos caminamos para poder desarrollar con estabilidad, con certidumbre y con seguridad hacia el futuro nuestras actividades económicas. Estoy seguro que para todos ustedes este ha sido un episodio muy útil, muy interesante, muy valioso, por la gran calidad del doctor Juan Antonio Morales como uno de los principales expertos en economía y sobre todo en macroeconomía de nuestro país. Gracias por habernos acompañado en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.